este piruvato se descarboxile y se forme oxalacetato. El problema es de que si estoy utilizando glucosa para obtener energía, formar piruvato a oxalacetato necesita energía, por eso no es práctico, pues. No es práctico formar de piruvato a oxalacetato. Químicos, sí. perdón que me interrumpa, disculpe. Cuando se descarboxila, ¿se forma oxalacetato o acetil? ¿Qué es la descarboxilación? Pues Que pierda. Si dices descarboxilación, pierde. Entonces, descarboxilación, ¿cuántos carbonos tiene el oxalacetato? 4. ¿Cuántos carbonos tiene la acetilcoenzima A? 2. 2. ¿Cuántos carbonos tiene el piruvato? 3. 3. Ok. Si pierde uno, se llama descarboxilación. Y se une a coenzima A para formar acetilcoenzima A. Si gana uno, se llama carboxilación y formaría oxalacetato. ¿Sí? ¿Con cuántos partiste? Con 6. Después, aquí no perdiste ninguno hasta aquí, hasta que tienes 3. Tienes 3 carbonos. Aquí puedes perder uno o agregarle uno. ¿Por qué no agregarle uno? Porque no es viable, porque utilizas energía. Entonces, si tu finalidad es obtener energía, lo vas a hacer de la forma más eficiente, pero, sin embargo, deben de conocerla. Ahora, ¿por qué ponen aquí piruvato y se va hacia otro lado? Porque ese piruvato puede seguir otra ruta para otra cosa. ¿Cómo para qué? ¿Por qué no? Dígame unas razones por qué no se integraría esto, el piruvato a ciclo de Krebs, y se iría para acá. Respiración anaerobia. ¿Se puede ir al ciclo de Cori? ¿Y para formar glucosa? Porque la razón más sencilla y más común es porque no tiene mitocondrias la célula, como cual, nada más el eritrocito. O que la destrucción sea tan rápida que este piruvato no puede incorporarse rápidamente al ciclo de Krebs. Y tenerlo que reenviar a través del ácido láctico hacia hígado y volver a formar glucosa. Esas son las dos razones por las cuales el piruvato pueda salirse de la vía hacia... ¿Por qué no se iría a ciclo de Krebs? Porque se saturaría, por decirlo de alguna forma. Habría tanto piruvato que sabes que el piruvato está inhibiendo el ciclo y no puede seguir ciclo de Krebs. Y ese piruvato tiene que ser metabolizado de alguna forma. ¿Cuál es la vía más común? El ciclo de Cori. ¿Por qué razón ocurriría eso? Porque la glicólisis está siendo llevada a cabo de una forma tan rápida o que la célula no tenga mitocondrias para utilizar el piruvato en el ciclo de Krebs. Esas son las dos razones. Que puede haber más, ¿verdad? Pero finalmente por eso está esa flechita hacia afuera. Ahora, ¿qué otra cosa podría ocurrir que ese acetilcoenzima A no se integre a ciclo de Krebs? ¿De forma etanol? Pues, perdón, el piruvato. Pues nosotros no formaríamos etanol, ¿verdad? Sería muy bueno, pero no. Todavía no alcanzamos a hacer eso. La otra es de que se formaran muchos cuerpos cetónicos, como en qué casos, cuando el metabolismo está muy acelerado, como en qué casos, cuando se hace ejercicio intenso, se forman esos cuerpos cetónicos. ¿Vale? O cuando es requerido, como en qué casos puede ser requerido esos cuerpos cetónicos para metabolizarlos para energía. Pues como en el sistema nervioso central, ese acetilcoenzima A lo utilizamos y lo convertimos rápidamente en energía, en otra forma de energía. ¿Por qué no se ve la ficha? Ese trabajo. Ok. Preguntas o sea, es que de aquí hay muchas derivaciones. Vean ustedes si hay un montón de formas de explicarlo en otros órganos.
Generalmente la formación de los cuerpos cetónicos viene de los ácidos grasos, no viene precisamente de piruvato. ¿Por qué? Porque es la forma así como más eficiente del piruvato a obtener energía y es preferible del piruvato pues irse a ciclo de Krebs y después a la fosforilación oxidativa. Hasta aquí, hasta esta parte de piruvato, pues todo fue anaerobio. Del piruvato de acetilcoenzima hacia el ciclo de Krebs, ahí van a salir los compuestos reducidos para integrarse a una ruta anaerobia. ¿Sí? El piruvato, todo esto de la glucosa piruvato ocurrió en el citosol. El piruvato ya pasó a través de las mitocondrias y en las mitocondrias y en la parte interna pues ya se integró a ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque recuerden que ahí en el ciclo de Krebs está el sistema de los acopladores para que ocurra la fosforilación oxidativa. Ok. Ahorita una duda de algo de que dijo del sistema nervioso, el acetilco. Ok. Pregunta Dani que ¿por qué mencioné lo otro? Porque en el sistema nervioso es más eficiente utilizar la acetilcoenzima en forma de cuerpos cetónicos para formar energía. No se integra rápido al ciclo de Krebs, sino que puede obtener energía por medio de la beta oxidación de los cuerpos cetónicos. Lo hace de una forma muy rápida y eficiente. Pero eso no pasa cuando ya se tiene un periodo pues ya largo de la inanición. Es correcto. Ya después de que han pasado 2 horas y nuestro sistema nervioso debe seguir funcionando bien aunque no hayamos comido, entonces es cuando utilizamos esos cuerpos cetónicos como una forma energética. Eso es correcto. ¿Quién lo dijo? Yo tocayo. Ah, muy bien, Jorgito. Oye, ¿la tocaya no habla, por cierto? ¿Cuál tocaya? Por supuesto, ya me voy a cambiar el nombre, Adriana. Ok, sale. Siguiente. Ok, eso es más o menos como por decirlo, la forma neta de obtener la energía y el resumen. ¿Por qué les ponen aquí? Chin, es que no sé dónde se quedó la X. Bueno, ¿por qué se quedó de ahí donde dice de ácido pirúvico sin oxígeno, etanol, levaduras? Ahí estamos hablando de los albañiles y de los mamados de Jim. Ándale, algo así. Que los albañiles tienen mucha resistencia porque hacen tanto ejercicio que acostumbran a su cuerpo a irse por el lado del ciclo de Krebs, que es la forma correcta de gastar energía y que los mamados de Jim nada más no tienen tanta resistencia como los albañiles. Algo así. Oigan, entonces, ¿quién tendrá más mitocondrias? ¿Una célula muscular de un albañil o una célula muscular de un mamer? De un albañil, yo creo. Sí, del albañil, obviamente. Por eso están más curiosos, pero están más fuertes. Aunque no se ven igual de guapos. Acá dice Fanny que prefiere que estén inflados aunque no aguanten nada. Ok. Entonces, eso era lo que estábamos viendo, lo de cómo es que ocurre la fermentación láctica pues, sobre todo en nosotros, ¿no? Y de dónde estamos hablando, de los diferentes tipos de tejido. ¿De acuerdo? Y esto es la ruta de la glicólisis, cómo se lleva a cabo. Entonces, todas las reacciones, todas para carbohidratos, lo primero que tiene que hacer es fosforilarse. ¿Dónde va a ocurrir eso? Generalmente en el carbono, en el sitio más expuesto. En el caso de que estén en forma de anillo, como en un pirano, como la glucosa, que es una piranosa, el carbono pues sería en el carbono número 6. Ese sería lo primerito que ocurriría. Si va a seguir la ruta de la glicólisis, esa glucosa se isomeriza o se epimeriza, mejor dicho, y se transforma en una fructosa. ¿Para qué? Para que el siguiente paso sea otra fosforilación en el carbono número 1. ¿Sí? No sé si sigan viendo ustedes. Bueno, es que ya no tengo la X pues para irle señalando. Pero ya una vez que tienen la fructosa 1,6-bifosfato,
ya hay una ruptura de esa fructosa y se forman dos compuestos, que es el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Que esos compuestos son muy fáciles de que se isomericen uno en otro. Tienes dos compuestos. Y ya en la siguiente reacción, ya vas a fosforilarlo con un fósforo inorgánico. Y después que ya tienes 1,3-bifosfoglicerato, de aquí es donde empiezas a obtener energía. El ADP se te va a transformar en ATP. Una pregunta, ¿cuál es la composición o cuál es la estructura química del fósforo inorgánico? ¿Escucho? ¿La puede repetir, profe? ¿Cuál es la estructura química del fósforo inorgánico? Se los he dicho varias veces, ¿verdad? Y ustedes yo creo que ya se lo deben de saber. H2PO4. Exactamente, ¿quién dijo eso? Juan. ¿Juan? Sí. Ok. ¿Quién es Juan? ¿Que no te conocen, Juan? ¿Si eres de este grupo? Sí. Ah, ok. Entonces, el fósforo inorgánico es H3PO4, o sea, ácido fosfórico. ¿Sale? El mismo ácido fosfórico que ustedes han visto como amortiguador. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ya una vez que ya tenemos el 1,3-bifosfoglicerato, es cuando ya podemos pasar de ADP a ATP, o sea, recuperar energía. Y ya después se forma el 3-fosfoglicerato. Del 3-fosfoglicerato hay un movimiento de ese grupo fosfato al carbono número 2. Y en el carbono número 2, de ese compuesto se va a llamar 2-fosfoglicerato. Después de ahí entra y sale agua y vamos a tener un doble enlace. Se va a formar, no sé si lo alcanzan a ver, híjoles, es que la flecha me falla, no entiendo por qué no se ve. Ahí está, ¿no? Ya apareció. Pues sí, pero no lo puedo meter ahí adentro. A ver. ¿Qué onda? Afuera sí, pero adentro. Parece. Por ahí. No. Es solo cuando la mandas hasta abajo ya aparece, pero. Ahí vamos. Ahí está. Ya teníamos el 2-fosfoglicerato y medio de una enlaza. Y la acción de agua. Entonces, entra agua, sale agua. ¿Cuál es la función de la enlaza? El magnesio. Se forma un enlace y este grupo fosfato va a salir por medio de que de una sinasa, una quinasa, como los españoles, ¿cómo se llama la enzima? Piruvato sinasa y vuelve a formar ATP, y ya tenemos el ácido pirúvico o piruvato, ¿de acuerdo? ¿Todos están conectados? Sí, químico, aquí estamos. Ok, Tengo una pregunta. dime. Cuando se forma el gliceraldehído 3-fosfato y la hidroxiacetona fosfato, ¿qué sucede ahí para que solamente se use el gliceraldehído? ¿Se usan los dos? Se puede usar cualquiera de los dos, nada más que haz de cuenta que hay una configuración estereoquímica diferente. ¿Qué es lo más común? Pues que sigas la ruta a partir de Haz de cuenta que se rompió a la mitad. Nada más que uno se llamó gliceraldehído 3-fosfato, se llamó Adrián y otro se llamó Jorge Adrián. Jorge Adrián y Adrián son la misma persona, nada más que tiene Jorge. Le quitas el Jorge y ya se vuelve en Adrián. Y ese Adrián ya es el chido one que sigue la reacción. Jorge, no. En este punto, si tú lo desfosforilas, se volvería dihidroxiacetona. ¿Sí?
¿Por qué no lo desfosforilas? Porque mi intención no es esa, la intención es que se vaya a piruvato. ¿Qué puede ocurrir aquí? Si por alguna razón uno de los productos piruvato inhibe la reacción aquí, se estallaría y se crearían muchos adrianes y muchos cortes adrianes. Entonces eso se puede convertir en otra cosa. ¿En qué otra cosa? Si tú le quitas al gliceraldehído 3-fosfato el fosfato, sería un gliceraldehído. Si tú le quitas a la dihidroxiacetona fosfato el fosfato, sería una dihidroxiacetona. El Jorge, vamos a ponerle apellido, ¿sale? Si tiene apellido es 3-fosfato, si tiene apellido es fosfato, es prácticamente el mismo. Es Adrián y Jorge Adrián fosfato. Si tú le quitas fosfato, se queda con Jorge Adrián. Si tú le quitas el fosfato aquí, se queda como gliceraldehído. ¿Por qué? Porque el piruvato, había mucha glicólisis, tanta que dijo piruvato, ¿sabes qué? Aquí te inhibo la reacción, aquí. Y esto se empieza a almacenar. ¿Dónde ocurre eso? Principalmente en el tejido adiposo. Entonces se empieza a acumular mucho gliceraldehído y este gliceraldehído empieza a concentrar o empieza a reaccionar con los ácidos grasos para formar muchos enlaces éster con los ácidos grasos y formar triacilglicéridos. Y el Jorge, dijo el Jorge, no, pues yo no quiero irme para allá, yo mejor me voy a ir a formar cetonas. Y forma cetonas. ¿Qué es la cetonas? Pues son los cuerpos cetónicos. ¿Qué puede ocurrir con ellos? Pueden ir al sistema y causar intoxicación, por eso le dije que el chido era el Adrián, no el Jorge. Pero recuerden que todo en exceso es malo. ¿Qué ocurría ahí? Si había muchos Adrianes fosfatos, le quitas el fosfato y hay mucho Adrián. Y mucho Adrián o mucho gliceraldehído con ácido graso, pues forma triacilglicéridos o triglicéridos, que ustedes los conocen así. Que esa es una opción que tienen ustedes. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que siga esto, hasta piruvato. Una vez que ya tienes mucho que hay piruvato, lo integras al ciclo de Krebs y ya vas a tener mucha energía. Si no hicieran ejercicio, ese piruvato pues ya no tiene ni para dónde irse, porque ya para qué quieres energía, tienes un montón de energía. Y ese piruvato pues se regresaría y formaría otras cosas. Vamos a suponer, el piruvato ya no se puede regresar a hígado. Entonces ese piruvato pues inhibiría esta reacción. Y se quedaría mucho de esto y es cuando empiezan a engordar, se empieza a acumular esto en forma de grasa. ¿Sí? Por eso cuando dicen, ¿sabes qué? Pues lo primero que quitan de las dietas es la ingesta de azúcar. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos no tendrían con qué combinarse para formar los triacilglicéridos. Ah, ok. Gracias, sí. Sí me quedó más claro. Mico, ¿Escucho? Mico, Sí. ¿en qué parte se usa una isomerasa? Es que no entendí muy bien. Acá donde tienes la glucosa 6-fosfato, isomerizas. ¿Qué es isomerizar? Como que le cambias la configuración de la glucosa 6-fosfato. Ya ves que tienes una piranosa y lo cambias a una furanosa. Ay, déjame ver. Es que la flechita no. Ahí está. Ahí está una isomerasa. ¿Cómo se llama? Fosfoglucosa isomerasa. Disculpe, químico, Sí. pero que no cuando se... Bueno, a mí en la prepa me dijeron que cuando había un isómero solo era porque cambiaba la estructura, pero seguía llamándose igual. En este caso, ¿sí cambia el nombre? Sí, porque, bueno, de hecho, si tú transformarías, bueno, vamos a suponer, si tú mueves este OH hacia otro lado, no sería glucosa, ¿qué sería? Galactosa, ¿no? Si tú mueves
¿Sí? Aquí lo que moviste, de hecho es el mismo compuesto, tal como lo dices tú, tienes toda la razón, nada más que aquí en azúcares sí cambia su nombre, porque son otro azúcar, y es otro comportamiento químico. Ese es el sentido de la reacción. Químico. Sí. Después de 1,3-bifosfatoglicerato, que se forma 3-fosfoglicerato, lo que pasó fue que se le quitó un fósforo. Exactamente, quitaste un fósforo y eso quitar un fósforo le añadiste a un compuesto que tenía 2, que es el ADP, y eso es una fosforilación, pero ¿dónde estás fosforilando? Pues estás fosforilando el ADP y se transforma en ATP. Por eso casi siempre que vean ustedes ATP o estas formas es energía, por eso lo ponen así como si fuera una explosión. ¿Quién hizo esa reacción? Esa enzima, que es una sinasa o quinasa, como quieran llamarle. Si son españoles, ustedes pueden decirle quinasa. Si son mexicanos, díganle ginasa con X, no es cierto. Es lo mismo, es una sinasa o una quinasa. Químico. ¿Sí? Y después de fosfoenol piruvato a piruvato, lo único que pasa es igual, o sea, se le agrega un grupo fosfato más hidrógeno. Quitas un grupo fosfato y le agregas un hidrógeno. ¿Es correcto? Aquí rompiste un doble enlace. Aquí estaba el doble enlace con el oxígeno, ¿sabes? Bueno, ahí lo tiene con el oxígeno. Aquí tienes un enlace sencillo. Son carbono, carbono, carbono. Oxígeno, oxígeno. Entonces, ¿cuál es el grupo carboxilo? Aquí está. Es en este carbono. En este carbono, en el carbono número 2 está la unión con oxígeno y el fósforo. ¿Qué es lo que ocurrió después? Rompiste el... Ay, déjame la X como que ya ahí está. ¿Qué es lo que hiciste tú? Quitaste el fósforo de aquí y lo agregaste acá. Y ese protón se agregó en el carbono. ¿Cuál carbono? En el carbono 3. Y en el carbono 2 quedó un doble enlace con el oxígeno. ¿Sí? A ver, de cuenta que rompiste este doble enlace, se pasó aquí, se quedó con una carga negativa y agarró el protón de aquí. El compuesto es CH3, CH, doble enlace con el oxígeno y un carboxilo. Por eso se llama ácido pirúvico. Y está como ion. ¿De acuerdo? La 3 isomerasa, esa es la que usa biotina, ¿verdad? La carboxilasa son las que usan biotina. Aquí en esta parte de la reacción no vimos ninguna carboxilación o descarboxilación. ¿Están de acuerdo? Ahí no necesitaste esa coenzima. Ahí no. ¿Están hasta ahí de acuerdo? ¿Por qué ponen esto así? Porque si lo hizo un gliceraldehído 3-fosfato, ¿cuántas gliceraldehído 3-fosfato tenías? 2. De este gemelo que se llama Jorge Adrián, hay que transformarlo en Adrián para que se pueda incorporar hacia piruvato. Por eso lo ponen por 2. ¿Sí? Profe. Sí. Entonces, el contenido, bueno, el producto total de ATP es 36. ¿Desde dónde hasta dónde? Ahorita de glucosa. ¿Hasta dónde? Hasta fosforilación oxidativa. Sí, pero todavía no llegamos allá. Okay. ¿Cuál es el rendimiento aquí? De una reacción, nada. Necesitarías la otra reacción para tener 2. ¿Sí? Sí. Ok, de glucosa a piruvato, de un solo gliceraldehído 3-fosfato no te rinde nada, porque los dos que utilizas aquí, los dos que obtienes, los gastaste acá. Pero tenías el gemelo que se llamaba Jorge Adrián y ya este sí se transformó y este te rindió 2. Entonces el rendimiento de glucosa a piruvato son 2 ATPs. ¿Sí?
El rendimiento de glucosa a piruvato son 2 ATPs. ¿Sí? Sí, químico. Ok, y si quieren verlo así, ¿sabes qué? Pues me quedó un NAT de inversión para el futuro. El futuro inmediato pues, va a ser lo que dijo su compañera, la fosforilación oxidativa. Ok, Disculpen, la glucólisis, ¿cómo dijo que iba a ser el rendimiento? pues es que nada más, no pierdan el punto. De glucosa a piruvato, el rendimiento son 2 ATPs. De glucosa a piruvato. Por medio de la glicólisis. ¿Sale? Es el rendimiento. Y les quedó un NAT de inversión. Sí, ese NAT pues se va a ir a fosforilación oxidativa y les va a rendir más, ¿verdad? Pero de momento, pues nada. Es todo. La vía anaerobia les dio 2 ATPs. ¿Ok? Ya después tenemos 2 piruvatos, porque es 1 y su gemelo son 2. Hay 2 piruvatos. Y estos se van a incorporar a ciclo de Krebs. Y del ciclo de Krebs, los compuestos reducidos van a fosforilación oxidativa. ¿Sí? La fosforilación oxidativa, si ven ustedes, no se va ningún compuesto de estos. Se van los compuestos reducidos. Por eso no están incluidos así como en esa ruta. Ok, problemas prácticos. ¿Para qué nos sirve esto? Para conocer lo que anteriormente les había dicho. Hay problemas o hay exceso de metabolismo por vía de la glicólisis y tenemos demasiado piruvato. Esto puede inhibir esta ruta. El piruvato puede inhibir esta ruta y quedarse en gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona. Esa es una opción. La otra es de que, ¿sabes qué? Tengo mucha energía, mucho ATP. La glicólisis puede ser inhibida. ¿Quién puede inhibir la glicólisis? El excedente de ATPs. Tengo mucho ATP. Cierras está bien. Bueno, la cierras a partir de aquí. O aquí. ¿Y qué es lo que puede ocurrir? Que esa glucosa se vaya hacia otra ruta. Pregunta, ¿qué hormona activa la glicólisis? Insulina. Insulina. Exactamente, muy bien. La insulina activa la ruta. Muy bien. ¿Sale? ¿Ya más o menos quedó? Miren, hasta aquí le voy a dejar porque no quiero seguir con el ciclo de Krebs para que no se confundan. Quiero que entiendan bien esta parte. Por eso ya no quiero seguir. Porque quiero que la vean, la lean y la entiendan, quede clarita. ¿Sí? ¿Quién me iba a preguntar algo? ¿Sí? Es que yo no ubico bien cuál es la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es cuando formas ATPs utilizando protones. ¿De dónde vienen los protones? De los compuestos reducidos. ¿Cuáles son los compuestos reducidos? Son el NAT y el FAT. NAT y NADP reducido. De ahí te va a soltar los protones. ¿Sí? Ah, ya me desconecté otra vez. Se acabó la pila, ¿no? Bueno, entonces ya les había dicho. Deja entrego la. ¿Y ahora? ¿Ya no se va a volver a conectar? No sé. No sé. Es igual. Ah, no. Ya se perdió. Yo, profe. No, pero ya se está. Sí, es la batería. Yo creo que ya se está apagando. ¿Sigues conectado? Sí. Profe, disculpe. Ya revivió, profe. ¿Ya revivió? Ajá. Ok, ¿tienen preguntas? Hasta ahí. Es que ya no quiero ver ciclo Krebs. Y ciclo Krebs y fosforilación oxidativa lo voy a
Igual sí he ido resolviendo con las dudas que tenían mis preguntas. Siempre lo hago, siempre trato de. Ok, entonces, hasta ahí le voy a dejar, chicos. ¿Sí están escuchando? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. ¿Qué sigue mañana? Vamos a ver qué ocurriría si la glucosa no sigue esta ruta, si sigue otra. Y vamos a ver lo de eso de la vía de las pentosas. Y después sigue ya ciclo de Krebs. Y de ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa. ¿Sale? Eso repaso lo vamos a ver mañana. Sí, gracias. Y el jueves vamos a ver ya todo lo demás, porque ya el viernes ya quiero empezar con otra cosa.